quien nos acompaña del Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad, CESAS AC, para la cual le pido un aplauso. Quiero reiterarles nuestro agradecimiento por su disponibilidad para hablar hoy en su conferencia magistral Sexualidad y Discapacidad. Un agradecimiento también al doctor Carlos Lucio, quien es coordinador del Departamento de Sociología. Muchas gracias por estar aquí. Él se encuentra aquí para dar el banderazo de inicio a estas jornadas, pero antes de eso, pues también por su gran apoyo durante la planeación, su apoyo de manera personal y académica. De verdad, muchas gracias. Gracias a nuestra compañera de Sociología, ella es Kermia Chavarín Espinosa, que está presente en este podio como representante de los alumnos de nuestra División de Estudios Políticos y Sociales, y que además se distingue por su constante lucha por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Les pido un aplauso para las dos. Existe en nuestra realidad un sistema de género, una construcción sociocultural del sexo. Se distingue a los individuos por el sexo, hacemos categorizaciones de hombres y mujeres. Lo anterior debido a que tenemos un sistema de ideas de lo que debiera ser masculino y femenino. Según la escritora Julia Tuñón, la identidad sexual es algo que se construye y no es algo que se hereda. Creamos expectativas de acuerdo al sexo de las personas y el comportamiento de cada cual en relación al mismo, lo cual podría entenderse como un contrato de género. Estas son leyes no escritas que podemos encontrar en todas las sociedades, pero que cambian en relación a la época y el espacio donde las encontremos. Las normas determinan los diferentes roles sociales para cada uno de los sexos, les asignan una serie de parámetros y de directrices. Tuñón afirmaba también que el término género trata de una construcción social, cultural y simbólica del sexo. No se trata entonces de la diferencia biológica sexual, sino una desigualdad entre los sexos como resultado de un proceso sociocultural, lo cual determina la relación entre los sexos condicionada por el género y define los roles que deben formar la identidad de cada ser humano. La producción social de ideas y simbolizaciones provee recursos interpretativos mediante los cuales los individuos construyen subjetividades e identidades. No nacemos hombres o mujeres, sino que nos convertimos en ellos. La representación estudiantil de la División de Estudios Políticos y Sociales, en conjunto con las representaciones de la Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y Gobierno, además de los organizadores, académicos y estudiantes de este centro universitario, les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a las primeras jornadas de Sexualidad y Género, Rompe Estereotipos. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar sobre la sexualidad de las personas que viven con una discapacidad. Bien, y podríamos hablar de personas que viven con una discapacidad, personas que tienen limitaciones observables, porque se le ha llamado de muchas formas, tratando de quitar el mito, tratando de no crear conceptos valorativos o descalificativos. Yo les voy a llamar personas que viven con una discapacidad, porque al final de cuentas estamos en el entendido de que pues muchos de nosotros vivimos con una discapacidad. Todos los que tienen lente tienen una discapacidad visual, tienen una disminución en su visión. Los que tenemos hernias en la columna pues tenemos problemas. Entonces, de alguna manera, la mayoría de las personas tenemos una discapacidad y somos personas que vivimos con esa discapacidad. Por eso entonces yo voy a hablar de personas que viven con una discapacidad. Y bueno, discapacidades de diferentes tipos. Voy a tratar de abarcar todas las discapacidades, hablando específicamente de la sexualidad de las personas en una discapacidad particular, pero generalizando, porque si no se nos haría muy largo hablar de cada una de las discapacidades. Y lo primero que tendríamos que hablar, yo creo, es entendiendo qué es y qué entendemos por discapacidad, también qué entendemos por sexualidad y qué entendemos por erotismo, para que en la plática todos estemos hablando el mismo idioma. Cuando hablamos de erotismo, estamos hablando de todas aquellas cuestiones, situaciones, cosas, objetos, cosas que nos pueden desencadenar un proceso de excitación y que pueden llevarnos o no al orgasmo.
para hacer una diferenciación con la cuestión afectiva. Generalmente cuando se habla de sexualidad se habla de lo erótico, lo que tiene que ver con lo coital, lo que tiene que ver con lo genital, y eso es lo que estamos muy acostumbrados a escuchar del término sexualidad. Y sexualidad y sexo los utilizamos mucho como sinónimos. Bien, vamos a entender aquí por sexualidad el gran ámbito que incluye todos los aspectos eróticos del individuo y afectivos del ser. Es decir, él quiere, él estima, él ama, y él se excita y puede llegar o no a orgasmos. Porque no todo lo erótico necesariamente me lleva al orgasmo. Puedo solamente excitarme, y si me quedo bien con un proceso de excitación, pues eso es una situación erótica. Entonces estaríamos hablando de lo que sería, en definición, la sexualidad y lo que sería lo erótico, para poder entonces hablar de estos conceptos. Personas que viven con una discapacidad, entendiendo que es muy amplio este concepto de personas que viven con discapacidad. Aquí tenemos algunos de los ejemplos: síndrome de Down, personas que viven con lesiones medulares y personas que tienen una lesión a nivel de alguna de las partes de su cuerpo. Decíamos entonces que la sexualidad es una manifestación inherente a la vida misma. La sexualidad no la podemos dejar en casa. Todos salimos con la sexualidad. No la podemos dejar en casa en una cajita y digo aquí la dejo y regreso después. Por eso cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todos, porque todos tenemos una sexualidad y la ejercemos de diferentes formas en diferentes momentos de nuestra vida. Hay varios planos en los cuales podemos hablar de la sexualidad. En el plano más elemental, que es el plano biológico, que es el que tiene que ver con todos los aspectos de la reproducción. Y entonces aquí es donde hablamos de todas aquellas situaciones que tienen que ver con la reproducción o la antirreproducción, en el caso de la metodología anticonceptiva, por ejemplo. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo y estamos inmersos en un proceso social, la sexualidad se va haciendo cada vez más compleja. Y entonces ya no es nada más los aspectos biológicos, primarios o primitivos, sino que también ya empiezan a intervenir los procesos psicológicos y los procesos sociales. Entonces, ya no somos iguales que los seres inferiores, ya tenemos una composición diferente. Y esto se debe a que podemos tener ya una capacidad de raciocinio que nos da una capacidad de reflexión y una capacidad de decisión. Que tenemos la posibilidad de analizar lo que sí y lo que no queremos hacer en un momento dado, y la expresión de las emociones, que es muy característico de nosotros los seres humanos. Con todas las emociones, recordando que no hay ninguna emoción negativa, todas las emociones son positivas. La parte de la negatividad, lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo de una emoción ha sido más bien una construcción social. Y es muy importante, y cuando hablamos de discapacidad, bueno, cuando hablamos de todos los seres humanos, pero muy específicamente cuando hablamos de personas que viven con discapacidad, que recordemos que la sexualidad tiene una expresión más allá de lo genital. Nosotros estamos condicionados, y los chavos están condicionados por el proceso social a esperar la etapa o la edad en que van a poder expresar su erotismo. Y la expresión del erotismo está inmediatamente ligado a: el hombre va a masturbarse para eyacular y sentir placer. La mujer esperará una edad, ahora ya no tanto, ahora ya se permite más, o se habla más, hay más permisividad a la masturbación en la mujer, pero espera una edad en donde pueda tener una relación coital. Y entonces hemos sido educados para pensar que la sexualidad está alrededor de todo lo que tiene que ver con la penetración. Y entonces el coito es la máxima expresión erótica que un ser humano puede pensar llegar a tener. Y entonces estamos en esa condicionante de: el pene tiene que estar en un orificio para que haya placer, cualquier orificio que éste sea. Y cualquier orificio tiene que estar ocupado para que haya placer. Y entonces reducimos nuestra sexualidad a unos muy pocos centímetros de nuestra piel, que es la zona genital. Y el resto del cuerpo es utilizado para iniciar la excitación, para prepararnos para la penetración. Y se le llama incluso juegos previos.